Auditoría interna revela que la Corte subejerció 260 millones de pesos en el primer semestre. Puede usted consultar esta información en www.contralinea.com.mx. Está como destacada el día de hoy. Es una información de Nancy Flores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación subejerció un poco más de 260 millones de pesos al segundo trimestre de este año. Esto revela la auditoría interna, pues con número DA A y B, diagonal 2023, diagonal 28, titulada Análisis Presupuestal y Financiero. Al respecto, señala que al cierre de junio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reportó recursos disponibles por 262.852.187 pesos. José Reyes. Así es, Osimo. Ante esta situación, la Contraloría Interna de la Corte señaló que estará atenta de que en los trimestres subsecuentes las unidades responsables ejerzan con oportunidad los recursos destinados al desarrollo de los requerimientos previstos en los programas anuales de necesidades, a efecto de brindar, por medio de los reportes trimestrales, presupuestales y financieros, información veraz y confiable que permita la adecuada toma de decisiones que contribuya al cumplimiento de los aspectos previstos en el apartado A, ahorro presupuestal, de la línea 2.3, reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, del documento Líneas Generales de Trabajo para el Desarrollo Institucional 2023-2026, de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Pues ahí está pues la vigilancia que se ejercerá de hoy en adelante a partir de este subejercicio de más de 262 millones de pesos registrados en el último trimestre de este año. En el semestre, de hecho, José Reyes, es a la mitad de año cuando se hace este balance de este disponible, como se le llama ahí precisamente en términos de la propia auditoría, por más de 260 millones de pesos. Vamos a solicitarle a nuestros compañeros si pueden proyectar también algunos de los documentos, que además, les recordamos, la audiencia puede visitar www.contralinea.com.mx y también ingresar a ellos, consultarlos. La auditoría interna detalla los subejercicios de la siguiente manera: recursos regularizables, es decir, ahorros, economías e ingresos excedentes, 12.428.512 pesos, que es el 4%. 107 unidades con presupuesto no ejercido por 229.608.635 pesos, que representa el 87.4%. También Dirección General de Tecnologías de la Información con 4.380.375 pesos, el 1.7%. La Dirección General de Recursos Materiales, 11.872.700 pesos, el 4.5%. Y la Dirección General de Infraestructura Física, 4.561.963 pesos. Pues como vemos, el grueso de los recursos que no se han ejercido pues descansa en 107 unidades con presupuesto no ejercido. Decíamos, son 229.608.635 pesos. Por eso decíamos, es importante ver qué hará la Suprema Corte de Justicia con estos recursos, porque decíamos, los tendría que reintegrar a la Tesorería de la Federación, como cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal, de cualquiera de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno. Es lo que tendrían que hacer. El antecedente aquí es que, sabemos, la Suprema Corte en muchas ocasiones no lo hacía y transfería estos recursos a fideicomisos que hoy, bueno, pues ya han sido extintos por el Poder Judicial. Sin embargo, siguen por ahí vivos mediante dos amparos otorgados por jueces. José Reyes. Así es, Osimo. La auditoría interna de la Corte desagrega también los conceptos en los cuales se registraron los subejercicios. 183.626.364 pesos correspondieron a requerimientos presupuestales no realizados o recalendarizados. 76.308.887 pesos por concepto de ahorros y economías, y 2.916.936 pesos a ingresos excedentes. Como se puede observar, pues la auditoría interna de la Corte
profundiza precisamente en dónde este máximo órgano de justicia de la nación ha llevado a cabo los subejercicios de estas cantidades y que pues estaban destinadas precisamente a diversos rubros de la parte de su actividad administrativa y judicial. Así es, se acerca de este concepto de ahorro presupuestario, pues decir, José Reyes, que el documento indica que se trata de, así, de manera textual, los remanentes de recursos del presupuesto modificado, una vez que las unidades responsables hayan cumplido las metas establecidas en sus programas anuales de trabajo. Y también, por economía presupuestaria, indica que son los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. Como sea, estamos hablando de remanentes en cualquiera de estos casos y ya señalábamos, se tendría que estar reintegrando a la propia tesorería de la Federación. Así es, Osimo. El documento recuerda que para el ejercicio fiscal 2023, el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación fue de 77,544,491,126 pesos, de los cuales la Suprema Corte se le autorizó un gasto anual de 5,630,534,430 pesos, lo que equivale al 7.3% del total, mientras que al Consejo de la Judicatura Federal se le asignó un total de 68,933,886,433 pesos, lo que representa el 88.9%. Finalmente, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2,980,70,263 pesos, lo que representa el 3.8%. Este desglose que hace precisamente el documento en la nota de Nancy Flores refleja cómo está la distribución de esos más de 77,000 millones de pesos, de los cuales, por cierto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial se ha quejado de que no le alcanzan esos 2,980 millones para cubrir todo el proceso o las disputas que tengan los partidos políticos durante el proceso electoral del 2024. Sí, y respecto del presupuesto autorizado a la Suprema Corte, al segundo trimestre de 2023 indica que se trata de 2,628,961,000 pesos. De esta cifra, el 80.6%, es decir, 2,118 millones, se destinó al capítulo 1000, es decir, servicios personales. Casi todo, es decir, casi todos los 2,628 millones se destinan a los servicios personales de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras el 19.4% restante, es decir, 510 millones, se programó en los capítulos 2000 al 6000. Sobre estos capítulos, la Contraloría observa de manera textual: esta última cantidad enfocada a la ejecución de las funciones y actividades a cargo de las unidades responsables que conforman a este alto tribunal. Así es, Osimo. Este es un primer anuncio, una primera, digamos, relatoría de los gastos que ha ejercido la Corte en el primer semestre de 2023, por lo que esperemos que para final del año ya tenga el resultado de algunas otras auditorías que esté realizando al máximo Tribunal de Justicia del país. Otro dato que revela la auditoría interna es que a junio de 2023 se ejerció un presupuesto de 2,265,291,490 pesos, el cual representó el 40% del total asignado para el año fiscal por 5,630 pesos. Al 30 de junio de 2023 también se realizaron adecuaciones al presupuesto autorizado en 2,628,961,000 pesos, por lo que se modificó a 2,631,878,000 pesos. Ahí están, pues, Sósimo, finalmente los ajustes y las modificaciones que resultaron precisamente de la auditoría que llevó a cabo precisamente a la Corte, la auditoría interna, en donde describe, aunque es un poco, digamos,
este, medio, pues no complicado, pero sí medio eh, tedioso el manejo de las cifras. En general, hay que decir que es fundamental que las Contralorías, cada Contraloría interna de las Secretarías de Estado y de los organismos autónomos, hagan lo propio para hacer saber cómo se ha estado manejando el presupuesto y qué resultados arrojan al primer semestre de 2023. Así es, y se trata de una información muy importante. ¿En qué sentido? En que la Suprema Corte de Justicia ha dicho pues que no le alcanza luego el presupuesto, por eso tiene tal nivel de recursos que solicita, por eso dice que durante un tiempo estuvo diciendo necesitaba los fideicomisos ahí, cuando vemos que en realidad le sobra, en realidad, el propio presupuesto. En este sentido, decíamos, se tiene que regresar todo remanente, tiene que ser regresado a la tesorería de la federación. No pueden decir las dependencias públicas, pues lo ahorro para el siguiente año. No, tienen que regresarlo porque cada año se les aprueba un presupuesto en ese sentido. Entonces, es importante esta información porque, bueno, pues da cuenta, primero, de que la Suprema Corte ha pedido más dinero del que realmente necesita. Y segundo, porque pues es algo que hacía durante mucho tiempo y estos remanentes no los regresaba a la tesorería de la Federación, se los quedaba en fideicomisos. Y decíamos, si hoy estos fideicomisos están ya en litigio, pues vamos a ver qué hará la Corte con estos más de 260 millones de pesos. Ya no tendrá los fideicomisos a los cuales destinarlos si es que en efecto pues se confirma esta extinción que ya ha pues dispuesto el Poder Legislativo como parte de sus propias funciones, pero claro que decíamos está siendo combatida en estos momentos esta decisión mediante amparos que el propio Poder Judicial es el que tendrá que resolver. Pues veremos hacia dónde llega este asunto, pero de entrada, José Reyes, se trata de información importante en ese sentido, en que son millones, más de 260 millones de pesos que tendría que regresar el Poder Judicial y que veremos si lo hará, en qué términos además lo hará y también que deja en evidencia que ha tenido siempre más presupuesto que el que realmente necesita. Y pues habría que señalar, José Reyes, que muchos de estos recursos iban a parar a los fideicomisos que ya han sido extinguidos, decíamos, y que a su vez estos fideicomisos, varios fideicomisos, pues amparaban una serie de privilegios para los propios integrantes del Poder Judicial, pero no a los trabajadores, sino realmente a la cúpula de este Poder Judicial. Estamos hablando de los ministros, de los magistrados y también de jueces. De hecho, habría que señalar que José Reyes en el propio Poder Legislativo, en todo este tipo de discusiones, pues se elaboró una lista de los 40 privilegios que gozan, y esto solamente no vamos a referirnos a los de los ministros de la Corte, los 11 ministros de la Corte que cuentan con una serie de privilegios, 40 de ellos decíamos. El primero pues tiene que ver con sueldos superiores a los que gana incluso el presidente de la República. Son sueldos, decíamos, de más de 500,000 pesos. Hay primas vacacionales de 100,000 pesos. Hay aguinaldos de 586,000 pesos. Además, gozan ellos de 30 días de vacaciones pagadas al año. También cuentan con un fondo de casi 800,000 pesos anuales por cada ministro para comer en restaurantes de lujo. También tienen ellos un comedor especial en el que pueden pedir incluso bebidas alcohólicas. Hay que recordar que los ministros tienen 2 vehículos blindados tipo Suburban con valor de 6 millones de pesos y los cuales se renuevan cada 2 años. Al concluir su mandato, además, se quedan con las últimas camionetas que se les entregaron. También ellos tienen un pago por riesgo de más de 640,372 pesos al año. Tienen apoyos para gasolina de 22,000 pesos anuales y también pues no pagan peajes. Ellos pueden viajar por las carreteras del país, cualesquiera que sean, sin tener que pagar peajes. También se les otorgan 3 equipos de cómputo. Cuentan con escoltas del Servicio de Protección Federal, atención especial para trámites de documentos como pasaportes, licencias y visas. También si hacen viajes oficiales o nacionales, reciben viáticos para ellos y sus familias. Tienen un presupuesto de 5,540,000 pesos mensuales para contratar personal a su servicio. Reciben un pago por riesgo de más de 640,372 pesos al año. Cuentan con seguros para autos y casa habitación. Y podríamos seguir, José Reyes, solamente llevo 17 de 40
de 40 privilegios que tienen estos funcionarios, estos ministros, y decíamos, pues mucho se ha construido con remanentes del presupuesto, es decir, con dinero que no regresan, que no enteran a la tesorería. Así es, perdón, unos fideicomisos que en algunos casos llegaron a más de 15,000 millones de pesos y que una vez que se entregó la controversia, movilización de trabajadores de la Corte, finalmente vino Otis a destruir Acapulco y con la mano en la cintura, la presidenta Norma Piña de la Corte determinó que pues sí, se podrían designar esa cantidad para resarcir los daños. Luego vendría pues la controversia de uno de los ministros que dijo que primero había que resolver los amparos que se habían promovido para impedir que se les recortara eso. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que deciden, hacen y deshacen con el presupuesto y ahí queda claro pues que realmente no se quedan descobijados con esta desaparición de los fideicomisos que hemos ya comentado aquí en otros programas. Oh, y más bien Norma Piña, pues ya acorralada por la propia situación, ya perdido el propio debate público, quedado en evidencia que estos fideicomisos ni ponían, la desaparición de los fideicomisos ni ponían en riesgo la autonomía del Poder Judicial, ni tampoco significaban una pérdida de derechos para los trabajadores. Más bien ratificó con eso Norma Piña que pues no pasaba nada si es que los fideicomisos se extinguían. Y ahora vemos con esta información también de Nancy Flores que puede usted consultar en www.contralinea.com.mx que incluso tienen excedentes, tienen remanentes del presupuesto que se les otorga anualmente.